Análisis feminista con Lucía Lagunes, lectura crítica de la realidad con perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este miércoles 22 de abril del 2026, pues le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y realmente pues me siento muy contenta de que estemos otro miércoles más aquí con ustedes colocando pues los temas trascendentes que hay que ir poniendo en la mesa precisamente para poder debatir, para poder analizar y poner en perspectiva precisamente todo aquello que está relacionado con la sociedad y por supuesto con los derechos humanos de mujeres y niñas. Déjenme recordar que esta emisión se transmite de manera simultánea a través de Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también se transmite de manera simultánea a través de Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Pues ya están nuestras radioescuchas también ahí colocándose para escucharnos y para poder pues mantenerse aquí con nosotras en esta emisión de Análisis Feminista. Les decíamos a principios de este mes que pues todo el mes lo hemos estado dedicando a las niñas, ir mirando los diferentes ángulos en los cuales pues tenemos que ir mirando los retos que enfrentan las niñas en este país llamado México. Y uno de los temas que nos llama poderosamente la atención y que no queríamos dejar pasar es la migración infantil, precisamente, y pues los retos que en esta situación, en este contexto de migración están enfrentando las niñas, quienes pues durante el tránsito podrían o corren el riesgo de vivir violencia sexual, trata y explotación, entre muchos otros temas que seguramente nuestras expertas van a estar colocando en esta mesa. Y yo le agradezco a la doctora Alma Cosete Guadarrama Muñoz. Ella es especialista en Derecho por la Universidad de La Salle y pertenece al Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación en Derechos Humanos, Migración y Movilidad Humana, que esté aquí con nosotras esta mañana. Doctora Alma, buenos días, ¿cómo está? Hola Lucía, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos, buenos días a tu audiencia. Gracias por la invitación. Pues gracias por aceptarla porque es un tema que no es sencillo, que seguramente tiene varias aristas, las cuales hay que mirar, y yo le propondría que primero nos hiciera un panorama de qué pasa con las niñas en este contexto de migración, cuáles son los retos, de qué estamos hablando en este tema. Claro que sí, Lucía. Pues, a ver, hay que pensar México, hay que pensarlo en este mapa migratorio como un país no solo de origen, que ha sido milenario, histórico, esta migración a los Estados Unidos, sino también como un país de destino, de recepción, de tránsito. Y por supuesto de retorno. Entonces, desde esta lógica habría que pensar al sujeto, ¿no? Es decir, en concreto, de lo que estamos platicando ahora en la mesa como tema es la niñez, ¿no? Es decir, niños, niñas y adolescentes, específicamente niñas, que transitan por nuestro país, que deciden que sea un país, un lugar de destino o solamente de tránsito, pero también de retorno, pensando en aquellas niñas, niños o adolescentes, mujeres, hombres, que deciden retornar de manera voluntaria o de manera forzada por parte del CBP,
de las autoridades migratorias, etcétera, a nuestro país. En este contexto, hablamos de una serie de violaciones que van a decantarse en función de si somos un país de destino, de tránsito o de retorno, ¿no? Por poner un ejemplo, pensándonos en un país de retorno, estamos hablando de mexicanos o de extranjeros, niños, niñas y adolescentes que llegan a México y que si son mexicanos, bueno, pues encuentran barreras para insertarse, por ejemplo, en el derecho a la educación, ¿no? En la materialización de este derecho a la educación van a encontrar barreras, particularmente barreras institucionales de trámites para poder insertarse. Si estamos pensándonos como un país de tránsito, bueno, pues las violaciones serán de otro tipo. Estamos hablando de que el crimen organizado los coopta para realizar determinados actos delictivos, halcones, en fin, ¿no? En el caso particular de las niñas, pues conocemos la situación de la trata, que en este caso las niñas son objeto de trata en dos modalidades, la explotación laboral y la explotación sexual, que son las que imperan en nuestro país. Y muchas gracias, doctora Alma. Y déjeme darle la bienvenida también a Brenda Romero. Ella es abogada de niñez migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI. Brenda, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buen día a todos y a todas. Gracias por la invitación. Gracias por sumarte, Brenda. Y bueno, estamos haciendo un primer acercamiento al tema. Entonces, me encantaría ya la doctora Alma nos estaba planteando pues precisamente estos retos que van enfrentando en alguno de estas, digamos, condiciones. Ella hablaba pues que ubiquemos al país México, ¿no? Un país de destino, de tránsito, de recepción, de retorno. Estas cuatro, digamos, modalidades en las cuales nos enfrentamos cuando hablamos del contexto migratorio y qué ha encontrado Inmumi, que me gustaría que nos pudieras hablar de la niñez y especialmente en las niñas, qué es lo que se está enfrentando día con día estas niñas, estos niños, pero en concreto las niñas, mi querida Brenda. Ok. Pues muchas gracias. Sí, mira, vamos a ver lo que ha pasado ahora con todo el contexto que tenemos pues de una política restrictiva, ¿no? De políticas que vemos que más allá de protección, pues son de seguridad, con la militarización y el cierre de las fronteras, pues ahora las niñas, niños y adolescentes pues tienen que buscar otras formas, ¿no? Las familias tienen que buscar otras formas de migrar. Y por acá tenemos justamente un dato interesante. Disculpen, los eventos que son no las personas o la cantidad de personas que migran, los eventos son justamente las veces que quizás se ha detectado que las personas ingresan a México, pero vamos a entenderlo así. Un niño, una niña, un adolescente puede entrar a territorio mexicano 2 o 3 veces. Entonces, vamos a lo que se registra, a la unidad política migratoria, lo que registra son esos 3 eventos. Por eso no se pueden entender como personas, porque ese niño quizás tuvo 3 eventos, un mismo niño o una misma niña, ¿no? Pero vamos a ver que hubo una disminución muy drástica, una disminución drástica del 2025 al 2026. En el 2025 teníamos cifras muy concretas de miles de estos eventos que te estoy platicando y ahora vamos a ver que ahora encontramos que eso ha disminuido a cientos. Hubo una disminución del 93%. Más o menos en enero del 2025 estábamos hablando de 6,498 eventos de niñas, niños y adolescentes. Para este enero, que es la cifra más actual que tenemos de la Unidad de Política Migratoria de enero 2026, vamos a tener que hay 476 eventos. Ahí es donde vemos esta disminución del 93%. Y entonces esto quizás nos puede estar hablando de, bueno, si bajó, quizás las condiciones han sido mejores o las personas y las niñas, niños y adolescentes ya no han tenido la necesidad de emigrar, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Justamente por estas políticas que veíamos, es que ahora tienen que buscar otras formas de emigrar que los
Querida, el mayor mi querida Brenda, estamos teniendo problemas con tu audio. Yo creo que tiene riesgos y que ver los con el expone internet. a ¿Me buscar escuchas, Brenda? Brenda, riesgos y los expone a buscar estas rutas de ser explotadas Brenda, sexualmente, laboralmente. ¿podemos cerrar tu cámara para que te podamos escuchar Ay, bien? sí, sí. Porque se congeló tu imagen y yo creo que tiene que ver con el internet y perdimos el hilo de lo que estabas explicando. Brenda, eh, Brenda, ¿estás ahí? Ahora sí que como el cuento, Brenda, ¿estás ahí? ¿Me Te escuchan ahí? vi. Perfecto. Decías precisamente, estabas hablando de esta disminución del 93% en los eventos migratorios y estabas colocando que podríamos suponer que las cosas van a mejor, pero, y ahí nos quedamos. Ay, muchísimas gracias. Pero que justamente es porque ahora las niñas, los niños y los adolescentes han tenido que buscar otras rutas donde pues no sean detectados por todas estas autoridades que ahora están pues implementando ciertos operativos, ¿no? Siempre, aunque no sean autoridades del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, ¿no? Quienes tienen esta labor. Y ahora cuando vemos, pues ahora también a la Guardia Nacional, por ejemplo, que también hace estas Y revisiones migratorias, ajá. si no, concluye la idea. Y pues entonces ahora pues los exponemos a mayores riesgos, ¿no? Las niñas y las adolescentes pues se exponen a rutas donde son más propensas a sufrir y a ser víctimas del crimen organizado, ¿no? A la explotación laboral, a la explotación sexual, a ser reclutadas, ¿no? Entonces hay un mayor riesgo y el hecho de que no se estén registrando los eventos no quiere decir que sea mejor, sino que los estamos exponiendo a rutas más peligrosas. Eh, Alma, doctora Alma, a ver, estas niñas están transitando con sus familias, están migrando con sus familias, están migrando solas. ¿Qué información tiene precisamente el grupo de investigación en el cual usted participa precisamente sobre migración, movilidad humana? Llama la atención, son como dos conceptos que colocan en este grupo y bueno. Cuéntenos qué han encontrado ustedes. Sí, mira, la niñez migrante generalmente se decanta en dos líneas, ¿no? Una en donde los niños, niñas y adolescentes migran acompañados de los padres, de la familia en general, ¿no? De hecho, hay que recordar que este grupo vulnerable era desdibujado, ¿no? Porque no se pensaba que los niños o las niñas o adolescentes podían migrar por mutuo propio, por decisión propia. Entonces eran desdibujados del mapa migratorio y se pensaba que acompañaban a la familia, ¿no? Siempre eran dependientes, como en su momento fue desdibujado o era desdibujada la corriente o flujos de mujeres. De tal manera que la realidad es que los niños migran con la familia, pero también hay un flujo importante, creo que es especialmente vulnerable, aquellos quienes migran de manera independiente, es decir, desde el aspecto jurídico serían no acompañados, serían migrantes, niños, niñas y adolescentes no acompañados, que por diversos factores o circunstancias deciden emprender esta travesía. Factores como que podría poner en la mesa, pues evidentemente una desintegración familiar, a veces los menores se quedan en el lugar de origen a cargo de otros familiares, generalmente los abuelos, quienes mueren y quedan solos. Otro factor importante es la delincuencia, por ejemplo, las pandillas, las maras, que se convierten en un elemento importante que los obliga a salir de sus lugares de origen. Otro elemento es en el mismo núcleo familiar, la violencia, la exposición a la violencia que pueden sufrir. Particularmente cuando hablamos de infancias trans, estamos hablando de no solamente estos factores, sino se integra otro elemento que es la violencia por la orientación sexual o la identidad de género, en el caso de los menores, y entonces la violencia que se sufre, la discriminación y estigma en
en la escuela, en la propia comunidad y por supuesto en la familia que los impulsa a tomar la decisión de emigrar. Sin embargo, como decía la abogada, un aspecto importante es que los medios, la tecnología, las redes se están convirtiendo en otro elemento para cooptar a niñas particularmente y traerlas a lugares de destino, paraísos para explotación, lo que llamamos la trata, la explotación sexual, que también está presente y esto es un elemento que coadyuva a la vulnerabilidad o se integra a estos elementos de vulnerabilidad que sufren los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, a esto podemos agregar una problemática real que tiene que ver con el aspecto institucional. No existe una debilidad institucional que implica una falta de coordinación integral en las instituciones para la creación y aplicación de políticas públicas que respondan de manera efectiva a la protección de estas infancias. Sí tenemos la Procuraduría, sí tenemos el CIPINA, tenemos una ley, tenemos un marco robusto en materia de reconocimiento de derechos, mecanismos, principios, ¿no? que atienden a la niñez, pero la realidad es que están fallando y esto se evidencia en el grado de discriminación, exclusión y afectación en la salud física y mental de los niños, que posteriormente, en lo que llamamos este concepto de paideia, se va a reflejar, pues evidentemente en nuestras sociedades. ¿De dónde vienen, Brenda? ¿De dónde vienen esas niñas y niños? Es decir, ¿cuáles son los flujos migratorios con mayor presencia de infancias precisamente que estamos viendo no acompañados o con familias? ¿Cómo está ahí la división? 2 minutitos antes de que nos vayamos al corte, si puedes hacer un primer acercamiento, Brenda. Claro, mira, pues hay pues nacionalidades que se siguen manteniendo como dentro de los principales países de origen de donde vienen niñas, niños y adolescentes. Y las niñas principalmente entre las nacionalidades se encuentra Guatemala, Venezuela, Honduras, y donde vamos a observar ahora el cambio con todo esto que está pasando en el contexto político y económico del país de frente a Estados Unidos, pues justamente la nacionalidad estadounidense. ¿No? Ahora ya tenemos niñas, niños y adolescentes y niñas particularmente que su país de origen era Estados Unidos y por el tema de la repatriación, por el tema que está viendo justamente lo que comentaba la colega de separación familiar, pues ahora que niñas nacidas en Estados Unidos, pues ya sea que sus familiares las manden a traer porque la familia adulta, los referentes han sido repatriados, deportados, como le escuchamos comúnmente a México, y pues ahora quieren a sus hijos con ellos, pues aquí en México. Entonces, eso también es un reflejo y un hallazgo para nosotros interesante, que pues en años previos, pues esta nacionalidad obviamente pues no figuraba, ¿no? Y pues niñas estadounidenses que obviamente tienen derecho a la nacionalidad mexicana por ser hijos de padres mexicanos y ahí nos vamos a enfrentar pues a otros retos de doble nacionalidad, de identidad y de acceso a derechos humanos básicos como educación y salud. Y que a esto se suma este panorama que vas colocando, Brenda, se suma esta debilidad institucional de la cual la doctora Alma Cosette nos estaba precisamente señalando, y yo les propondría, porque vamos a tener que ir a un corte, que una vez que regresemos del corte, pues hablemos precisamente de cuáles son los programas, cuáles son las políticas que se están desarrollando, si es que se están desarrollando en nuestro país, para atender esta situación de lo que las niñas están enfrentando y en el caso muy concreto de Estados Unidos, pues la política, si es que hay, mi querida Brenda, en Estados Unidos para poder atender también estas situaciones de las niñas, porque entiendo que si los padres son repatriados a nuestro país, ¿qué pasa? ¿Quién se queda con esas niñas, esos niños, a cargo de qué institución en Estados Unidos en lo que el trámite de
traerlos puede llevarse a cabo. Si les parece, vamos a ir un corte de estación. Estamos hablando sobre niñez migrante y estamos en análisis feminista. No se vaya, volvemos. En México y América Latina, la migración infantil continúa en aumento y afecta de manera particular a las niñas, quienes enfrentan riesgos diferenciados durante su trayecto. De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de México, entre enero y marzo de 2025 se registraron más de 10,000 niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular, y casi la mitad, el 46.6%, eran niñas. La Red por los Derechos de la Infancia en México señala que esta tendencia confirma la creciente participación de niñas en contextos de movilidad, muchas veces en condiciones de alta vulnerabilidad. Según el Redim, las niñas migrantes enfrentan riesgos específicos como violencia sexual, trata de personas y explotación, especialmente cuando viajan solas o son separadas de sus familias, además de enfrentar obstáculos para acceder a servicios básicos como salud y educación. Por su parte, UNICEF advierte que la niñez representa cerca de 1/4 parte de la población migrante en América Latina y el Caribe, una tendencia que se mantiene en 2025. Frente a este panorama, organizaciones y especialistas coinciden en la urgencia de fortalecer el sistema de protección con enfoque de género y derechos de la niñez. La migración de niñas no solo es una cifra, es una realidad que exige respuestas urgentes, coordinadas y concentradas en sus derechos. Quédate en Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerde nuestro número en cabina 5535084761. También recordarle, pues, que nos puede encontrar a través de las distintas redes sociodigitales, X, Facebook, Instagram, como CIMAC Noticias, y usando 2 hashtags que hemos creado para tener una comunicación con ustedes. Uno de ellos es CIMAC Radio, el segundo, Periodismo Feminista, pues nos puede hacer llegar sus comentarios, sus dudas, es decir, aquello que le gustaría que estuviéramos también comentando con nuestras expertas. Saludar, por supuesto, a las audiencias de Radio Monarca 106.7 de FM, esta radio ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y Radio Joco en el 106.9 de FM, también en una radio que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, pues agradecer a tía Cara, a Susana Gil por sumarse precisamente en esta conversación. Gracias por estar. Y bueno, estamos dialogando con la abogada Brenda Romero. Ella es abogada de niñez migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración, mejor conocido como IMUMI, y la doctora Alma Cosete Guadarrama Muñoz. Ella es especialista en Derecho de la Universidad La Salle. Ella pertenece o forma parte al grupo de investigación, desarrollo e innovación en derechos humanos, migración y movilidad humana. Y les decía antes de irnos al corte precisamente, Alma, tú hablabas de debilidad institucional y decías, bueno, sí tenemos leyes, pero bueno, a ver, con instituciones tan débiles, ¿qué podemos hacer? En este contexto, lo que ustedes, tanto tú, Alma, como Brenda, nos señalaban y lo que la cápsula nos terminó de redondear en cuanto a la población de niñez, ¿qué tipo de política, o yo te preguntaría, Alma, la política que tenemos en México da respuesta a esta situación? Bueno, a ver, Lucía, hay que platicar un poco sobre, para entender en dónde estamos en política pública, ¿no? Y esto hay que remontarnos un poco a la parte histórica, hace unas décadas, en donde en realidad México no tenía una política pública como tal en materia migratoria, ¿no? Era una política de total indiferencia, es más, no había política, ¿no? Posteriormente, estamos hablando de por ahí de los años 80, 90,
La política fue más bien una política de contención supeditada a la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos por el aumento o el incremento significativo en las corrientes o flujos migratorios que buscaban como destino Estados Unidos. En este sentido, la política fue una política de contención en donde interviene lo que era entonces la Policía Federal Preventiva. De tal manera que eso fue una de las grandes críticas desde la sociedad civil y desde la academia, que en cuestiones migratorias interviniera una institución como en ese momento era la policía. Posteriormente, con los ataques terroristas, esta política de contención que pertenecía en un principio a una agenda pública pasa a la agenda de seguridad y entonces la política se convierte en una política que llamamos de securitización, porque pertenece a la agenda de seguridad pública de nuestro país y de otros países, concretamente Estados Unidos. Posterior a esto, se crea nuestra ley de migración en 2011 y con esto se busca dar un cambio en la visión no solamente de esta política de securitización y de este no reconocimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y por supuesto adultos, ¿no? Porque de manera muy explícita, expresa, en la ley, en el artículo segundo, se menciona cuál es el alcance del término política pública migratoria y se establecen una serie de principios que de ahí voy a recuperar el que nos interesa, que es el del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. De tal manera que en esta lógica, la política pública migratoria tendría que considerar el interés superior de la infancia o de los niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cuál es la realidad de nuestra política migratoria? La realidad es que esta carta de Santa sobre los principios en los que debe estar cimentada la política, la realidad no es así. Y esta realidad no se da porque la política sigue siendo una política reactiva, fragmentada y centralizada, en donde el sujeto no es el eje central de la política, sino las decisiones y la interacción que tenemos, estos estira y afloja de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con otros estados que son principalmente estados de origen. Ya lo mencionaba la colega Brenda, ahora tenemos, a diferencia de otras décadas, particularmente a raíz de las caravanas migrantes, y no con esto quiero decir que sea un parteaguas, la realidad es que se visibilizaron con las caravanas migrantes, tenemos ya una gran cantidad, un crisol de nacionalidades que buscan llegar a nuestro país y atravesar, ¿no? Y dentro de estas nacionalidades o múltiples nacionalidades encontramos a las niñas que son particularmente vulnerables. Y ya lo decían, Brenda, la cápsula, ¿no? La necesidad de incorporar una perspectiva de género, de derechos humanos en la norma, lo que escuchamos de la doctora Albacocete, está enunciado el interés superior de la infancia, como se le conoce, ¿no? ¿Qué tanto, te pregunto, Brenda, realmente el marco legal que tiene México está respondiendo a la realidad que estamos enfrentando en concreto con las niñas, pero bueno, estamos hablando de niñas y niños en general y adolescentes? ¿Qué tanto están realmente respondiendo la ley y las instituciones? Porque podemos tener leyes muy avanzadas e instituciones que nada más no están acorde a las necesidades. Desde IMUMI, ¿qué están encontrando? Y yo te preguntaría si la ley y las instituciones están a la altura de lo que se requiere. Claro. Pues mira, yo creo que justo aquí nos encontramos que va a haber diversas condiciones y categorías que atraviesan a nuestras niñas, niños y adolescentes. Porque si bien es cierto que estamos hablando de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, pues también nos enfrentamos todavía pues a un mundo de adultos, ¿no? Hay que sumarle al enfoque de movilidad humana, pues un enfoque de derechos
de la niñez, ¿no? Y a eso hay que sumarle la perspectiva de género, y a eso hay que sumarle ¿no? Entonces, vamos a encontrar que tenemos ese gran reto, tanto en nuestro marco jurídico, como bien lo comentaban, en la implementación de políticas públicas. ¿Cómo hacemos que todos esos lentes que nos debemos de colocar y que son varios, pues trabajen armónicamente, lo podamos implementar armónicamente y podamos atender, yo siempre digo, de una manera diferenciada, de acuerdo a las necesidades de cada niño, niño, adolescente, pero sobre un piso de igualdad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estas políticas públicas y nuestro marco jurídico favorezca ese interés superior de la niñez? Entonces, todavía hay muchos retos. Lamentablemente me atrevo a decir que mayormente en México, desde nuestras instituciones e incluso desde la misma ley, tratamos primero la condición migratoria antes que al niño o a la niña. Es decir, hay un juicio, hay una xenofobia, hay un prejuicio, ¿no? Y tratándose de niñas y de adolescentes en particular, pues claro, ¿no? Como una niña o una adolescente se atreve a dejar su país de origen sola, ¿no? No es extraño escuchar, pues hubiera aguantado, se hubiera quedado en su casa, de seguro se vino porque quieren una vida fácil o porque resultó más fácil escapar y lo que siempre preguntamos, ¿no? ¿Quién va a querer cruzar literalmente fronteras y países, ¿no? Y exponerse a tantos riesgos si la pasaban mejor en su país de origen? Pues eso no es real. Cuando una niña y una adolescente, aun sabiendo que se enfrenta a tantos peligros, decide huir, es porque así de cruel la está pasando en su país, ¿no? A violencia familiar, por supuesto, no solamente por parte del crimen organizado, es decir, en las mismas familias, las niñas y las adolescentes, pues son vulneradas. Y luego llegamos acá a México y vemos estas instituciones que te tratan como migrante y que primero te juzgan por no tener documentación y por ser irregular, pues bueno, es violación a derechos humanos y una violencia que se sigue perpetuando y que se sigue perpetrando aún en México. Y yo creo que acá lo que tenemos justamente que trabajar es por ponernos todos esos lentes, ¿no? Por no ver solamente una condición de migrantes, para poder integrarlos realmente. Vamos a ver que en el caso de las adolescentes muchas veces las mismas familias, pero incluso nosotros como autoridades, instituciones, eh, las tratamos en el estereotipo tradicional de lo que hacen las mujeres, de lo que hacen las niñas, las adolescentes. Y pues, ¿qué hacen? Pues que si hay hermanos más pequeños o de menor edad, pues, ¿quién los va a cuidar? Pues como los referentes o los adultos, pues tienen que trabajar. Ah, pero tenemos una niña, pues ella va a ser la cuidadora principal y muchas veces eso no les va a permitir que accedan a educación o que accedan a actividades recreativas. Entonces ahí también vemos ese doble rol que les toca jugar. Por eso creo que es importante sumar pues todas estas vertientes para poder, en medida de las posibilidades que tenemos, pues tener una atención integral. Hay muchos retos, hay que armonizar las leyes, por supuesto, hay que hacer diagnósticos y planes de restitución de acuerdo a cada caso y hay que ofrecer opciones. No solo hay retorno asistido, también hay protección internacional, también hay esta figura del asilo, también hay el derecho a la unidad familiar, a la documentación migratoria. Las niñas, niños y adolescentes, solo por ser menores de edad, de acuerdo a la ley de migración, tienen derecho desde que ingresan a territorio mexicano a un documento migratorio. Y eso pocas veces se ve en la realidad. Y pocas veces se sabe. Yo diría que, Alma, la gran mayoría de las personas que llegan a nuestro país como personas en movilidad, en tránsito o en destino o retornadas o en alguna de estas categorías que nos hablabas al inicio, no saben. En concreto, las niñas, las adolescentes, esto que nos acaba de comentar Brenda sobre este paraguas legal que les protege y que las deja en un estado absolutamente de vulneración a sus derechos, por supuesto, en un país que probablemente no conozcan, que tienen que sortear muchas situaciones, como bien lo dice Larisa Calderón. La migración, porque dice un tema, el tema que estamos tocando, es muy importante porque cambia la vida de las infancias y sin lugar a dudas
de eso estamos hablando, Alma, y más si no se conoce a cuáles derechos puedes acceder y cómo lo hago, Claro. ¿no? Claro, sí, efectivamente, Lucía, un grave problema al interior de la institución, particularmente el Instituto Nacional de Migración, está enfocado en la falta de capacitación y de conocimiento para tratar a niños, niñas y adolescentes. Si bien tenemos a las OPIs, que son oficiales de protección a la infancia, encargados no solamente de los niños, niñas, sino particularmente de grupos vulnerables, la realidad es que se enfrentan barreras lingüísticas, ¿no? Porque en algunos casos las niñas o adolescentes no hablan español, ¿no? Son personas de un origen étnico que probablemente el instituto no tiene un intérprete o un traductor. Encontramos, hace un momento hablábamos de las nacionalidades, encontramos nacionalidades como de Uzbekistán, ¿no? De lugares tan alejados que ni siquiera podríamos pensar o imaginar que ellos puedan estar migrando. Sin embargo, están las cifras de migración, independientemente si hablamos de devoluciones o hablamos de personas, están ahí, están presentes y enfrentan barreras como las lingüísticas, las administrativas o las jurídicas. Y esto tiene que ver justo con que el personal no está capacitado para informarles adecuadamente cuáles son sus derechos, como por ejemplo el derecho que tienen al refugio o al asilo, que jurídicamente pues son dos figuras distintas, ¿no? Y esto los coloca, pues, evidentemente en situaciones de vulnerabilidad, de desigualdad, etcétera. Citando ahorita a Nancy Fraser, ella decía que justo la justicia no se agota con una redistribución económica, sino con un reconocimiento y con una representación, ¿no? Entonces, si esto lo aterrizamos en el caso de los niños, pues entonces hablamos de una triple injusticia, ¿no? Porque por un lado hay una falta de redistribución, pues se manifiestan estas precariedades materiales, ¿no? Que los obligan a migrar, pero por otro lado también hay un déficit de reconocimiento que lo vamos a traducir en esto que estamos platicando de estigma, discriminación, incluso construcción de identidades subordinadas, ¿no? Obligadas a adoptar, estando en nuestro país para hacerse invisibles y no puedan ser detectados, ¿no? Y, y, Sí, y y ahora que escuchaba, Alma, que te escuchaba y me venía a la memoria, Brenda, y probablemente me ayudas a ubicar este caso de esta niña en una estación migratoria que falleció, recordarás, y que te habla de esa desprotección, incluso institucional, donde tendrías que estar segura, Brenda. Sí, en efecto, pues tristemente no ha sido el único caso, ¿no? Hemos tenido varios recientemente. Van a recordar ahorita que en la Procuraduría y el DIF de Guadalajara mencionaron, perdón, pues esta tragedia en un DIF de Oaxaca donde pues murieron dos niñas haitianas. Esto ha sido en este año, es correcto. ¿no? Sumado al caso que comenta, pues qué nivel de desprotección, de abandono, de negligencia por parte de todos y todas. Es decir, sí la familia, sí las instituciones, pero también socialmente, ¿no? Ah, Si bien es cierto que no muchos o no todos o todas nos toca estar pues en esos cargos o en esos, en el liderazgo de poder tomar decisiones respecto a estos casos, pues sí es lo que de alguna manera socialmente y familiarmente y desde las instituciones hemos construido. Entonces, pues no hay mayor evidencia de la falta de protección, de la falta de cuidado, de la falta de una aplicación del interés superior de la niñez, eh, de la falta de atención y sensibilidad, me atrevería a decir, de las autoridades y de las familias, quienes tenemos el deber de proteger. Eh, Son casos que desafortunadamente pues han terminado pues con la vida de estas niñas y que también han
pues puesto en evidencia pues que todavía hay muchos retos de un trabajo realmente institucional, de un trabajo que sea en beneficio de las niñas y de los niños y de los adolescentes, y que nos falta sobre todo pues Este esta compromiso. solidaridad, Ujú. exacto, esta solidaridad de verlos como lo que son, niñas, niños y adolescentes, y no un migrante al que debo o al que tengo o el que es mi trabajo cuidar, no, es trabajo de todos y todos proteger a cualquier niño y a cualquier niña, sea de donde Cl- sea. Claro, y la institución tiene un deber, para eso se crean estas instituciones, para eso se construyen los marcos legales, porque es la vía por la cual se intenta responder, decíamos, a las necesidades, a las realidades que se van enfrentando. Pues el tiempo se nos ha agotado. Doctora Alma Cosette, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Brenda Romero, muchísimas gracias por estar y bueno, seguramente seguiremos hablando de estos temas porque no se agota con esto. Este es solo un primer vistazo a lo que hoy estamos teniendo enfrente y no solamente en México, en todo el mundo, porque esta es una realidad mundial. Gracias, Alma. Gracias, Brenda. Dar el número en cabina 5535084761. También decirle que nos va a poder encontrar en las redes sociodigitales X, Facebook, Instagram como Simac Noticias y comuníquese con nosotros, háganos saber lo que opina de estos temas y de lo que se comenta con las expertas aquí en Análisis Feminista. Y para ello hemos construido dos hashtags. CIMAC Radio es uno de ellos y el segundo, periodismo feminista, y como siempre agradecer a quienes se conectan y dan continuidad a esta conversación a través de las redes sociales: Tiacar, Susana Gil, Larisa Calderón, muchas gracias por estar interactuando con nosotras y recordar también que se está transmitiendo de manera simultánea a este programa a través de Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está en Michoacán, y también a través de Radio Joco en el 106.9 de FM en el Estado de México. Y bueno, pues este mes también hemos estado hablando con las protagonistas en el deporte, especialmente en el fútbol. Y bueno, pues hablar de los otros deportes es muy importante, de estos deportes de alto rendimiento, y en esta ocasión vamos a hablar con Vale. Valesca, ella es una nadadora de alto rendimiento. Vale, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. A ver, cuéntanos un poco cómo llegas a este deporte y qué te significa a ti ser nadadora de alto rendimiento. Pues llego con mucha disciplina, ¿no? Confianza en mí misma, este, y pues ahora sí que, pues, pues ahora sí que sí, confiar más en mí misma. ¿Ha sido fácil? ¿Te ha sido fácil? No, pero igual con el tiempo y con lo que han pasado las competencias y todo, pues sí he tenido más confianza en mí. Cuéntanos desde hace cuánto que te dedicas a esta disciplina de ser nadadora de alto rendimiento. Hace 9 años, empecé a los 5, primero en escuelita y ya de ahí me metieron a equipo. Empecé poco a poco con 3 días a la semana y ya de ahí fueron 5, luego 6 y ya aumentaron las horas, que ya fueron 3 horas y así. Entonces, sí. ¿Qué significa la disciplina de nadadora de alto rendimiento? Es decir, tienes que nadar largas distancias, es tiempo. ¿Cuál es el reto, digamos, de esta disciplina? Pues organizar tus tiempos para que llegues con, pues ahora sí que con buena actitud a tu entrenamiento, descansada y todo.
El ser nadadora de alto rendimiento implica largas distancias. Cuéntanos o descríbenos un poco de qué se trata ser nadadora de alto rendimiento. Pues no solamente de las distancias, sino que ¿Vale? también, bueno, sí. Sí, ahora ya te escucho. Ah, no solamente de las distancias, sino también cómo es tu aprendizaje así en el agua, y cómo vas formando tu resistencia y así la velocidad vas mejorando cada día. ¿Cuál es tu tiempo récord? ¿Cuánto has logrado, digamos, obtener? Pues en, en un 200 metros pecho he hecho 2 minutos con 49 segundos y he llegado a nacionales a tercer lugar. Tienes 14 años, si mi memoria no me falla, Sí, exacto, sí, y te dedicas a este deporte hace 9. sí. ¿Cuál ha sido la competencia que más retos te ha implicado? Pues yo creo que un selectivo internacional, porque es más presión tanto estar en oficialía y todo, pues sí se siente más adrenalina. Sí, supongo, ¿no? ¿Cuál es tu competencia que más regalos emocionalmente hablando, satisfacción te ha dado? Un nacional, sí, porque fue mi primer nacional y mi meta era llegar a un nacional, como que mi sueño era un nacional y cuando lo logré, pues sí me sentí muy satisfecha y todo lo que logré en ese nacional estuvo muy bien. Vale, ¿qué, qué tan importante es el apoyo de la familia? ¿Te acompañan tu mamá, te acompaña tu papá, tienes otros hermanos? Cuéntanos un poquito cómo el rol de la familia eh, contribuye a tu desarrollo como atleta. Pues sí es muy importante porque cuando van mis papás, como que me siento apoyada, tanto que me ayudan que a ponerme mi traje o así, y cuando va mi entrenador, me da motivación y me dice qué hacer, ahora sí que lo que ya sé qué hacer, y y igual tanto en la alimentación, y pues así cuando no han llegado a ir mis papás, pues sí hace falta un poco de esa motivación que como que me dan mis papás. Yo no sé, ¿a ti te gustaba nadar? ¿Te gustaba ir al mar, a las piscinas? ¿Cómo detectas qué es esto lo que te gusta y lo que empiezas, digamos, a entrar a esta disciplina? Pues es que en sí yo no sabía nadar y me llevaron a clases porque querían que aprendiera. Y poco a poco como que me fue gustando y quería más y hasta pues, ya que soy una atleta pues de alto rendimiento. Pensando en las niñas que pudieran escuchar esta entrevista, ¿vale? En las mamás, en los papás que pudieran estar escuchando, ¿qué sugerencia les darías uno a las niñas para que pudieran a veces identificar que ser atleta está bien y poder identificar además la disciplina que te gustaría desarrollar, ¿no? Sí, pues ahora sí que no hay límites y que pues como que confían en sí mismas, ¿no? Este, que confían en la fuerza que tienen y todo lo que pueden lograr. Supongo que tú llegases a tener dudas de decir, no, pues no soy tan buena en esto, lo mejor es dejarlo, yo creo que esto no es para mí, cosas que a veces una piensa cuando tiene retos importantes enfrente, eh, y cuando llegue ese momento, ¿qué es lo que hay que hacer, Vale? Como que mantener la calma y ahora sí que recordar todo lo que has logrado y
poder ahora sí que no estar piensa y piensa en en lo que puedes, no, en los errores que puedes cometer y mejor disfrutar el momento. Hablar con tu entrenador, hablar con tu mamá, hablar con tu papá. Tú hablas con ellos cuando, no sé, viene una competencia y a lo mejor no te sientes tan preparada por el entrenamiento o por lo que sea. ¿Tú hablas con ellos? Sí, de general de todo, tanto de los tiempos que si los subo, que si los bajo, de cómo me siento, si me siento nerviosa, si me siento con dudas o con errores que pueda llegar a tener. Sí, sí, hablo. Y, y cuéntanos, que, porque muchas veces uno tiene, em, pues eso, conversaciones sobre todo, pues a veces con la mamá, a veces con el papá, y de repente hay esos momentos en los que son absolutamente trascendentes, no los vamos a olvidar en la vida, un consejo, una palabra, a veces un abrazo, una forma en que nos miren. Tú has tenido, y si quieres y si puedes compartir con nosotras, con la audiencia, ese momento que para ti, pues muchas veces es el recuerdo que dices, no, de ahí me agarro para seguir adelante. Sí, pues cuando me dicen que disfrute y no piense en los errores, como que sí digo, pues sí, ahora sí que tengo que disfrutar y no ponerme tan nerviosa porque pues lo estoy haciendo como que porque me gusta y no solamente por que alguien más me vaya a venir a decir de que no, es que tú debes de hacer esto, pues no, como que sí lo tengo que hacer por mí y sí lo hago por mí porque realmente sí me gusta mucho natación. Y supongo que estás estudiando también, o sea, tu educación escolarizada. Sí, sí, también en mis estudios voy muy bien. Esto te implica una enorme disciplina, ¿no? Entre el entrenamiento, la escuela, los deberes, las tareas, Sí, pues sí, pero también ahora sí que sí tengo que organizar mis tiempos también para mi descanso. que es muy importante también. Sí, ¿Y qué pasa cuando vas a las competencias y a lo mejor estás en un periodo escolar? pues sí hablo con mis profesores y les explico bueno, lo que voy a ir a hacer, competir y así, para que me den permiso ya sea para presentar el examen la próxima semana o me lo hagan un día antes y o pueda entregar trabajos o proyectos. Sí. Estás en secundaria. Sí, en tercero. Ya, y tienes ya, digamos, perfilada qué carrera te gustaría estudiar, Sí, a mí me gustaría estudiar medicina. alguna especialidad. Aún no sé qué especialidad, pero sí quiero especialidad. Ujú. ¿Y por qué medicina, vale? Me gustaría aprender igual del cuerpo y pues ayudar a personas que necesiten de mi ayuda. Has viajado a otros países, entiendo, ¿verdad? Sí, ¿Y qué bu- país te ha gustado más? bueno, a países no, pero sí aquí en México. Ah, aquí en México, en las Sí, competencias internacionales han sido acá en México. sí, ¿Y sí. tú radicas en la Ciudad de México? No, en el Estado de México. En el Estado de México. ¿Y has hecho amistad con alguna de las competidoras con las que has estado? Sí. Pues algunas sí son de la Ciudad de México, otras pues casi no les hablo, pero igual y son igual de Puebla y así. Del país. Sí. ¿Y hay algún sueño en alguna competencia que te gustaría alcanzar? Sí, pues ahorita la tengo ya ahora sí que en mis manos y de hecho en mayo ya voy a ir a unos juegos con ADE. Entonces, pues esa es como que la competencia que he logrado
bueno, que más logrado o que sea mi meta. Ujú. ¿Y qué es una competencia CONADE? ¿Qué significa CONADE? Es como casi igual que internacionales, pero muy bien así, como que no sé, solamente que son 20 seleccionados del país. Y compiten entre ellas. No, competimos con otras de otros países. Ok. ¿Y es solo de la región? ¿Sabes si es solo de la región o es internacional, es decir, de otros países fuera del continente? No, es internacional, según yo. Sí, ¿Y se va a desarrollar en México? sí, en Guanajuato. Ok. ¿Y en qué línea vas a concursar? ¿Vas a En, participar? en un 200 metros pecho. Esa es tu especialidad. Sí, sí, sí. Perfecto, vale. Y pues ya estamos a unos días del Día del Niño y la Niña. ¿Algún mensaje que les quisieras hacer llegar a las niñas aprovechando que te tenemos aquí? Pues que ahora sí que disfruten su día y que pues sigan como que sigan esa disciplina y igual no se pongan límites y pues sigan confiando en ellos y en ellas. Muchas gracias, Valesca, por estar esta mañana aquí con nosotras. Te mandamos un saludo y que te vaya muy bien en la competencia. Muchas gracias, igualmente. Gracias a ti por sumarte en esta conversación. Y bueno, pues se nos ha agotado el tiempo de esta emisión. Agradecemos como siempre pues que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora y como siempre también agradecer la producción de este programa que corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Recordarle también que puede escuchar esta emisión como cada miércoles de manera simultánea a través de Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también a Radio Joco 106.9 de FM, esta radio ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, y pues nos escuchamos, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Huerta. Le deseo que tenga un gran día y un fin de semana extraordinario y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta pronto. Esto fue Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.